El derecho se construye con disciplina diaria, no con improvisación. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 9 del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, Prueba y Litigación Oral, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Y es grato comentarles que el día de hoy nos honra presentar a un destacado profesional del ámbito jurídico. Estamos hablando del doctor Frank Valle Odar, quien va a disertar el tema prueba pericial en el juicio oral. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado por la Universidad Señor de Zipán en Chiclayo, columnista en LP Pasión por el Derecho, ex asistente en función fiscal, coautor de obras colectivas en Derecho Penal y Procesal Penal, es autor de artículos en Gaceta Penal y Actualidad Penal, es difusor de jurisprudencia, ponente en eventos académicos y abogado litigante en casos penales. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para el desarrollo de la clase. La primera es que los participantes deberán de guardar estricto respeto hacia sus compañeros. La segunda es que se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. La tercera es activar la opción de levantar la manito para pedir la palabra en el momento que se les indique y desactivarla luego de participar. Y por último, es que las preguntas formuladas deben de ser con relación al tema y no consultar casos particulares. Dejando todo eso recalcado, les cedo el uso de la palabra, estimado doctor Frank Valle, puede dar inicio con su ponencia. Escuchamos, doctor. Muchas gracias, Karen. Gracias a la Asociación Jurídica Derecho en Línea por la gentileza de invitarme una vez más a uno de los interesantes eventos que suele realizar. Pues bien, se me ha encargado el día de hoy conversar un poco con ustedes respecto al tema de la pericia o la prueba pericial, sobre todo a nivel de juicio oral, ¿no? Y como suelo realizar las ponencias, es enfocado un poco más al tema de la jurisprudencia. Me gusta un poco problematizar con casos reales y desde ahí generar una discusión o algunas incógnitas que puedan tener los participantes y de esa manera intercambiar conocimiento y poder ampliar nuestro bagaje o ampliar nuestro panorama sobre ciertas instituciones procesales. Muy bien, voy a compartir pantalla en este momento para dar inicio a la ponencia. Permítame un momento, por favor. A ver, me avisan, por favor, si es que se puede ver la pantalla completa. Sí, doctor, todo conforme. Excelente, muchas gracias. A ver, vamos a cortar acá. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces, con respecto al tema de la prueba pericial, hay muchísimos aspectos que discutir, que conversar. He tratado de sintetizar un poco con respecto a algunos puntos que considero claves, siempre enfocados también con la jurisprudencia, y de esa manera poder hallar respuestas a algunos problemas eh, que suelen ocurrir a nivel de juicio oral y que no lo vamos a encontrar en un libro, por supuesto, ¿no? Vamos a empezar un poco con la definición. La pericia, el propio código, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 172.1, básicamente nos está haciendo ya una definición de lo que es la pericia y nos dice lo siguiente: la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, artística o de experiencia calificada. Fíjense ustedes, la pericia eh,
siempre se centra en algún aspecto de algún conocimiento especializado de alguna persona, ¿no? Que esta puede ser profesional, puede ser científico, o de repente que sin ser científico, sin ser específicamente un profesional, pueda aportar conocimientos especializados sobre un determinado oficio, por ejemplo, ¿no? A nivel artístico, en fin, en distintas acciones que los podamos considerar como una persona que tenga un conocimiento más allá de lo común y que esto pues podamos, por supuesto, nosotros corroborarlo, ¿no? No se trata únicamente de presentar a alguien sin tener la corroboración o la acreditación de esa persona como una persona que tiene conocimientos especiales sobre determinado campo o materia. Luego, el artículo 181.1 de nuestro mismo código, ya hablando un poco del interrogatorio del perito, nos dice lo siguiente: el examen o interrogatorio del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Sobre las técnicas de interrogatorio, no es algo que nosotros, por supuesto, vamos a tratar. No me considero tampoco un experto en técnicas de litigación oral y sobre todo en interrogatorio y contrainterrogatorio. Tengo algunos colegas que son sumamente especialistas en esos puntos, de modo que yo me centraré y me enfocaré en otras cuestiones, ¿no? Pero siempre el interrogatorio es importantísimo de cara a poder encontrar falencias desde la perspectiva de la defensa, por lo menos, en la pericia que el perito viene a corroborar o viene a ratificar en juicio oral. Hay jurisprudencia sobre que a veces no es necesaria la concurrencia del perito como órgano de prueba a nivel de juicio oral. Vamos a verlo a continuación, más adelante. Eh, pero el interrogatorio es un aspecto clave para efectos de trazar la línea de tu eh, estrategia defensiva, ¿no? Si eres fiscal, lo que quieres es acreditar, entre comillas, eh, las conclusiones o poder darle mayor peso probatorio a esas conclusiones periciales, ¿no? Y de parte de la perspectiva de la defensa, por supuesto, siempre está en querer cuestionar algunos puntos claves. Y ciertamente ahí hay algunas limitaciones, sobre todo cuando no se tiene una pericia de parte, ¿no? Entonces, cuando no se cuenta con una pericia de parte, es bastante difícil tratar de cuestionar los conocimientos técnicos o científicos o especializados de ese perito, ¿no? A través únicamente del contrainterrogatorio. De modo que hay que ser muy cuidadosos al momento de realizar las preguntas. Se tiene que elaborar una estrategia previa sobre aquellas preguntas que son necesarias, sobre todo cuando no se cuenta con una pericia de parte, que muchas veces ocurre. Como abogado defensor, me ha tocado casos en los cuales recién el caso llega a nivel de juicio oral y no puedo aportar una pericia de parte porque esta, por lo menos, hay una discusión ahí, por supuesto, no se aportó a nivel de etapa intermedia. Hay ocasiones en que podríamos reinterpretar o tratar de reingresar una prueba, quizá en una prueba de oficio, pero va a depender también de la actividad probatoria propiamente en el caso concreto. Vamos a ver. Fíjense ustedes, el artículo 370 de nuestro Código Procesal Penal habla sobre la ubicación de las partes en la audiencia, ¿no? Y ustedes me dirán, pero esto, ¿qué relación exacta tiene con la prueba pericial? Pues cuando se trataba de audiencias presenciales antes de la pandemia, que todo era presencial, salvo una que otra actuación, por ejemplo, yo recuerdo cuando algún perito no podía venir eh, porque de repente bueno, estábamos en provincia, específicamente en Huaraz, donde yo radico,
y el perito se encontraba en Lima por X motivos, ¿no? Laborando. Entonces resultaba muy difícil y complicado que venga, sobre todo porque ustedes conocen que los juicios orales no siempre a la persona que se le convoca va a declarar el día que ha sido convocado. A veces tiene que declarar en una segunda, en una tercera sesión, y en fin, por diversos motivos que ocurren, incidencias que salen en el juicio oral que a veces son impredecibles. Entonces ocurrió que ese perito no podía llegar y en otros casos también ha ocurrido así, y se le convocaba por videollamada a través del WhatsApp, ¿no? Ya existía el WhatsApp, se hacía una videollamada, se colocaba con un volumen alto y de esa manera podíamos contrainterrogar, aunque el celular estaba en el escritorio del colegiado o del juez unipersonal, dependiendo del caso. Ese era el mayor acercamiento que teníamos a las audiencias virtuales antes de la pandemia, ¿no? Una vez que llegó la pandemia, ya, todos conocemos, estuvimos varios meses sin laborar, sin trabajar, todos los casos se detuvieron, salvo casos muy excepcionales por suma gravedad, pero a partir de la pandemia, meses después de que empezamos a conocer un poco más sobre las medidas de prevención y todo esto, se pudieron aplicar a través del Google Meet las audiencias, se pudieron realizar a través del Google Meet las audiencias, que hoy en día ya es prácticamente la regla. La regla es que las audiencias sean virtuales y en algunos casos pueden ser presenciales. Eh, pero, ¿qué sucede entonces cuando se trata de testigos y en este caso de peritos? ¿Dónde ubicamos al sujeto procesal? ¿No? Porque el código señalaba la ubicación de los sujetos procesales. Determinadas partes iban a la izquierda, los otros iban a la derecha, en fin. Pero fíjense ustedes, ¿por qué era importante o por qué es importante esto? Y ahí ustedes tienen en pantalla un caso muy conocido en Perú, el caso de los Sánchez Paredes, donde habían abogados muy brillantes, fiscales muy brillantes también, el doctor Fran Almanza, de parte de la defensa técnica estaba el doctor César Nakazaki, el doctor Reina Alfaro, entre otros abogados muy buenos y conocidos y reconocidos. Y también dentro del colegiado que conformaba ese juzgamiento, con aplicación del antiguo Código de Procedimientos Penales, está, quienes ustedes pueden ver en pantalla, el profesor Celis Mendoza, quien tuve el honor de alguna vez ser su alumno. Eh, ¿Cuál era lo trascendente para lo que traemos el día de hoy como ponencia, ¿no? Ustedes pueden ver en la margen derecha, en la parte inferior, hay una persona con una mascarilla, que es la especialista de audiencias, y más allá al fondo hay una persona con casaca verde, ¿no? Esa persona con casaca verde es un perito. Acá vamos a hacer un acercamiento. Ese perito es un perito contable. ¿Y qué sucedió en ese caso? No se trataba obviamente de una audiencia presencial, aunque el perito había concurrido a alguna de las instalaciones, pero todas las otras partes procesales estaban en modo virtual. Los fiscales, los abogados defensores y demás sujetos. Entonces, ocurrió que se le exigió, estábamos recién probando las audiencias virtuales, recuerdo, teníamos apenas unos cuantos meses de empezar audiencias virtuales, y se le exigió al perito que no solamente se le pudiera ver el rostro, ¿no? Sino que también se le encuadre de tal manera que se pudiera ver que el ambiente que está alrededor no pudiera ver algún objeto o alguna persona o algún documento más allá de su propia pericia que él pudiera consultar, ¿no? O de, sobre todo, alguna persona que le pueda estar dando indicaciones, ¿no? Que ocurre mucho, por cierto, en juicios orales. A mí me ha pasado
ya en dos ocasiones que una agraviada estaba siendo indicada por otra persona que estaba detrás de la cámara, se dejó constancia de eso, ¿no? Pero suele pasar, suele pasar. Entonces, estos son también los riesgos de ciertas modalidades, ¿no? Como la modalidad virtual. Entonces, la situación con el perito era en este caso que, al igual que el testigo, pudiera responder libremente y que de eso se pueda observar a través de la audiencia virtual, lo cual me parece importante, que quizá para algunos pueda parecer irrelevante, pero cuando se escuchan voces, y me ha pasado, como les estaba diciendo, entonces esa situación podría evitarse con un enfoque más apartado y no solamente que se le vea el rostro a la persona, ¿no? En fin, bueno, ahora vamos a entrar un poco a el origen de estas pruebas periciales a nivel de juicio oral, cómo es que éstas ingresan y qué problemáticas nos trae la jurisprudencia. ¿Se puede ofrecer una prueba pericial en etapa intermedia? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque existió un debate hace un tiempo sobre si a nivel del control de acusación se podía ingresar al momento del traslado, se podía presentar una pericia de parte o una prueba de parte, una pericia de parte. Y hubo una casación que señalaba que no, y después salieron otros pronunciamientos jurisprudenciales en las cuales decía todo lo contrario, ¿no? Decía que sí era posible. Y esto es importantísimo de cara al juicio oral, porque en el juicio oral podríamos ver la validez o invalidez de esa pericia. ¿Y qué hacer si nos están cuestionando de esa manera, ¿no? Porque hay jurisprudencia en uno y otro sentido. La posición que dice que no, nos dice que esta pericia de parte solamente se puede ingresar al momento de que, digamos, la pericia oficial se acaba de elaborar, se corre traslado a las partes a nivel de investigación preparatoria o a nivel de investigación preliminar, se corre traslado a las partes y es ahí donde se le da un plazo de 5 días para que realicen las observaciones que consideren. En ese momento se puede ingresar una prueba pericial, ¿no? O previa designación del perito de parte. Entonces, solamente de esa manera nos decía esta casación, si no me equivoco, la 1021-2018, la ponente era la doctora Susana Castañeda Otsu, y nos decía que solamente así, si es que no lo hiciste en esa ocasión, es decir, en la preliminar o en la preparatoria, ya no puedes hacerlo en la etapa intermedia. Ya no puedes ingresar la prueba. Sin embargo, esto colinda flagrantemente con la propia norma. El artículo 350, numeral 1, literal F, que habla sobre el traslado y las facultades que tienen las partes para absolver el traslado de la acusación, nos dice con suma claridad de que se puede ingresar u ofrecer pruebas, ¿no? El 350.1F dice lo siguiente: ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos. Es contundente, ¿no? De modo que no se entendía mucho cómo es que la casación mencionada señalaba que no era posible a nivel de intermedio. Y esto era muy importante porque a nivel de juicio oral, las pruebas periciales, sobre todo en casos complicados, pericias de tránsito, pericias médico-legales, son importantísimas a veces para determinar la responsabilidad o no responsabilidad de una persona, ¿no? De modo que considero, y esta es mi posición, de que esa jurisprudencia, además de que existen otras en contra, colinda flagrantemente con el artículo 350.1F, ¿no? De modo que yo considero que sí es posible, independientemente si se cuestionó o no se cuestionó en la preliminar o preparatoria, ingresar a nivel de etapa intermedia, ofrecer una prueba pericial. Incluso ya existe un acuerdo plenario en el que se señala de que se pueden ofrecer pruebas tardías. Y esta es una situación poco advertida, entiendo yo, ¿no? Muy pocas veces, bueno, no he visto hasta el momento algún caso ni en Justicia TV, cuales siempre estoy pendiente de las audiencias, de los casos emblemáticos,
Y también en mi actividad profesional no he podido observar, no me ha tocado hasta el momento tampoco tener la oportunidad. Recién me ha llegado un caso precisamente en el cual voy a plantear esta situación a propósito de este acuerdo plenario. ¿Qué es lo que nos dice este acuerdo plenario, entre otros temas, por supuesto? El acuerdo plenario 3-2023 de noviembre de ese año nos dice lo siguiente: sin embargo, no cabe aceptar criterios rígidos sobre la admisión probatoria y el ofrecimiento probatorio. Se está señalando el artículo 350, por ejemplo, que dice que solamente se puede aceptar a nivel de traslado, pues pueden ocasionar rechazos arbitrarios con lesión al derecho de ser oído y derecho a la prueba. El examen de solicitud probatoria deberá producirse caso por caso y siempre que el periodo procesal, el debate de admisión de la audiencia preliminar no haya concluido definitivamente. Es decir, punto uno, que la audiencia de control de acusación no haya concluido, que todavía esté en giro, que todavía esté en trámite. Puede haberse concluido el debate del control formal. Incluso puede haber concluido el debate del control sustancial. Pero si todavía te encuentras en el debate o en la discusión sobre el control probatorio, podrías en ese momento, bajo determinadas circunstancias, claro que sí, ofrecer un medio de prueba, en este caso una pericia, para que se actúe y se valore a nivel de juicio oral. Por supuesto que esto exige mayor fundamentación de parte del oferente, ¿no? Pero es posible, punto uno, mientras no haya concluido la audiencia de control de acusación. Número dos, que el pedido tardío, porque obviamente se trata de un pedido fuera de plazo, un pedido extemporáneo, que el pedido tardío no importe un planteo malicioso, uso abusivo del derecho, de retardo de procedimiento intermedio. Por ejemplo, ¿no? Podemos entender un pedido malicioso en el sentido de que si yo ya he sido abogado a nivel de investigación preliminar y no ofrecí una prueba pericial de parte, a nivel de investigación preparatoria formalizada, tampoco ofrecí una pericia de parte, se me corrió traslado, yo sigo siendo el abogado defensor y tampoco ofrecí ninguna pericia de parte, cuando ésta podía haberse ofrecido y se tenían los recursos para ofrecerse, quizá eso se pueda considerar una conducta maliciosa o un planteo malicioso, como dice la Corte Suprema. De modo que ahí podría, si es que no ocurre esa situación, por ejemplo, en el caso de que seas el nuevo abogado que ingresa recién en etapa intermedia, cuando el control de acusación ya empezó y ya se hizo el traslado de la acusación y por defensa ineficaz, por ejemplo, que se tiene que, por supuesto, fundamentar, podría sostenerse un planteamiento tardío de un ofrecimiento de prueba pericial. ¿Por qué no? Segundo punto. Mientras no sea malicioso, es posible. Mientras no haya concluido la audiencia de control de acusación, es posible. La evaluación y la fundamentación que se hace es otro tema, ¿no? Pero por lo menos existe la posibilidad. Y punto tres, que no se lesione el derecho de las otras partes procesales. Por ejemplo, no basta con que lo ofrezcas, no basta con que todavía no se haya cerrado el control de acusación, sino que tiene que correrse traslado a las demás partes para que ellos, con contradicción, se pueda generar un debate sobre la admisión de ese nuevo medio probatorio, qué tanta trascendencia tiene, si no hubo un pedido malicioso, ¿no? Y que se genere una discusión sobre la admisión de ese medio de prueba, que en este caso sería una pericia, ¿no? Si se cumplen esos tres presupuestos, esos tres requisitos, por lo menos tienes la posibilidad de que se pueda discutir tu ofrecimiento probatorio. Antes de este acuerdo plenario, ni siquiera te hubieran podido permitir entrar a esa discusión, hubiera habido un rechazo de plano sin lugar a discusión de las otras partes procesales. Pero ahora tienes como defensa, por ejemplo, eh, una base jurisprudencial, estamos hablando del acuerdo plenario 3-2023, para poder plantear un ofrecimiento tardío de medio de prueba, ¿no? En este caso podría ser una prueba pericial. Uno de esos casos posibles, dice la Corte Suprema, sería, justificándolo, cuando la parte no conoció de su existencia, por ejemplo, sino hasta el momento de su proposición o cuando tenga esencial influencia en los resultados del juicio o pletario.
si en el curso de la audiencia preliminar recién se conoce o se advierte la posibilidad de utilización de medio probatorio. Por supuesto, puede ser que yo haya sido el abogado desde el inicio, no lo presenté, pero recién a nivel de etapa intermedia me entero eh, de que podría plantearse una prueba pericial, ¿no? Ante determinado caso. O de repente mi patrocinado ya tiene los recursos económicos, que podría ser otra opción también, porque es un tema económico también a veces el por qué no se ingresa a prueba pericial. No todas las personas cuentan con los recursos para contratar un abogado y aparte también un perito, ¿cierto? Que también aboga por ti en cuanto al aspecto técnico del caso, ¿no? Para una pericia de parte. De modo que a veces el tema económico también suele ser un factor que impide que se ingrese un medio probatorio. Por supuesto, todo eso se tendría que fundamentar. Pero ya tenemos la posibilidad de ingresar un ofrecimiento, de ofrecer de manera tardía un medio probatorio, que en este caso podría ser una pericia, en etapa intermedia. Ahora, el Acuerdo Plenario 4/2015 sobre valoración de la prueba pericial nos fija, por ejemplo, 5 aspectos o 5 consideraciones, 5 puntos importantísimos de cara a eh, poder analizar y evaluar, valorar una prueba pericial, ¿no? Que siempre son importantes y que siempre deben siempre debe contener una sentencia. Y que es importante también conocerlo eh, para efectos de poder actuar la prueba pericial a nivel de juicio oral. La primera, nos dice este acuerdo plenario que ya tiene varios años, en su fundamento 22, en el literal A nos dice lo siguiente: la pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte. Dos cuestiones importantes sobre este punto. El primero es sobre la llamada acreditación del profesional. No hace mucho pude tener acceso a la conferencia de la profesora Marina Gascón eh, respecto al análisis de la prueba pericial, ¿no? Y en el punto de que mucho se tenía en cuenta el aspecto de la acreditación con este tema, ¿no? De la especialización, los cursos que se tiene, cuando eso en realidad no es tan importante de cara a la acreditación del profesional. Podría ser, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Pero la experiencia a veces se quiere dar con la sola mención de que cuántos años está laborando como perito oficial, pero a veces no se toma en cuenta de que ese perito podría estar también de alguna manera ya parcializado. Por ejemplo, los, eh, los peritos o los médicos de medicina legal, ¿no es cierto?, pertenecen al Ministerio Público, son considerados personal administrativo del Ministerio Público y el Ministerio Público es una parte procesal, ¿no es cierto? Es una parte procesal. De modo que podríamos analizar ahí una cierta tendencia a tratar de acreditar siempre, o casi siempre por lo menos, la teoría del caso del Ministerio Público y a veces no realizar pericias con objetividad, ¿no? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso, ¿no? No se debe poner el acento, dice, en que el perito sea oficial o de parte. Eso con respecto a la valoración. Por ahí corrió una jurisprudencia también, la voy a mostrar más adelante, que nos decía que tenía mayor fiabilidad la pericia oficial frente a la pericia particular. ¿Por qué? Porque la pericia oficial se supone que tiene mayor objetividad, lo cual es totalmente falso. Se llama pericia oficial, pero en realidad también es una pericia de parte, porque viene del Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte procesal. Entonces yo creo que ahí hay material para reflexionar cuando se tienen conceptos
equivocados, y que además fundamentar de que porque proviene del Estado esa pericia tiene mayor fiabilidad que porque proviene de, del imputado, ¿no es cierto? Ya carece de fiabilidad, carece de objetividad. Eso es totalmente falso. La objetividad y la fiabilidad la va a aportar la propia pericia con sus fundamentos, y no porque proviene de una u otra parte. De lo contrario, pues entonces solamente escuchemos al fiscal, ¿no? Y eliminamos al abogado defensor, porque claro, también es contratado, entonces ¿para qué lo escuchamos? Si el abogado defensor es contratado por el imputado y ya carece de fiabilidad, carece de objetividad, entonces ya no hay que escucharlo. Bajo esa lógica tendríamos que decir eso, ¿cierto? Entonces, hay que repensar un poco ese papel y esa concepción con respecto a el tema de las pericias oficiales. Luego nos dice, fundamento B, el informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos. Acá tiene que ver con la metodología empleada, ¿no es cierto? Eh, Hay peritajes, uno de ellos, por ejemplo, son los certificados médico-legales, que no señalan en absoluto cuál es la metodología empleada, como si lo consignan, por ejemplo, las pericias psicológicas. Las pericias psicológicas siempre colocan metodología o instrumentos, pero los reconocimientos médico-legales jamás, y ustedes podrán verificar, los que tengan algún caso a la mano o lo pueden revisar luego, revisen los reconocimientos médico-legales y verifiquen en qué parte habla de metodología, porque esa se trata de una pericia también. ¿Cuál es la metodología que emplearon? ¿Cuál es el método científico que emplearon? Para que uno como abogado, al momento del contrainterrogatorio, pueda preguntar, para ver qué, ver fiabilidad, ¿no? ¿Cuál es el método aplicado? Y en base a ese método científico, ¿qué tanta aceptación tiene ese método científico precisamente en la comunidad científica? Si no lo sabemos, si no lo ha señalado, ¿cómo podemos nosotros defender, ¿no? Entonces, eso es importante que se pueda evaluar y que deba contener también una pericia médica, una pericia, un informe pericial, ¿no? C, evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo, el carácter detallado en el informe, si son varios peritos, la unanimidad de conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y se detalle cómo se llevó a cabo. Esta situación, las condiciones en las que se elabora la pericia y que esta pueda, lo ideal sería que se grabe, ojalá se pudiera hacer en el Perú, ¿no? Pero raras veces podemos ver una pericia grabada en video, cómo es que esta se realizó. Entonces, eso es muy difícil, pero qué podríamos evaluar? ¿La proximidad de tiempo? Sí, pero la proximidad de tiempo, fíjense ustedes, hay por ahí también una jurisprudencia de la Corte Suprema hace algún tiempo que señalaba que como había una jurisprudencia, perdón, una pericia oficial que se había realizado una pericia psicológica. Como esta se realizó, digamos, 1 o 2 semanas después del supuesto hecho, y la pericia psicológica de parte se realizó varios meses después, entonces tenía mayor valor o mayor peso probatorio la pericia que se había realizado con mayor proximidad al hecho. ¿Es un dato que podríamos tener en consideración? Sí, pero de ahí otorgarle mayor peso probatorio únicamente por ese factor, ¿no es cierto? Únicamente por ese factor, me parece una, una falta de criterio absoluto, ¿no? En realidad, lo que se tiene que observar con mayor criterio es el tema de la fundamentación de esa pericia, la fundamentación en el escrito pericial y la fundamentación del perito al momento de concurrir a juicio oral. La solidez, precisamente, de sus explicaciones son las que le van a dar mayor peso probatorio a su pericia, sobre todo si se tiene en contra otra pericia que dice todo lo contrario a sus conclusiones, ¿no? D, si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad a los estándares
fijados por la comunidad científica. El juez, al momento de evaluar al perito, debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que a las que ha llegado el perito. ¿Cuántas veces ustedes habrán podido observar en una pericia, ya sea al momento del interrogatorio o peor aún, al momento de la valoración de la sentencia, ese análisis, es decir, cuál es el grado de error de la metodología utilizada, del método científico utilizado por determinado perito, ¿no? Independientemente de la pericia que se está utilizando, ¿no? Entonces, eh, raras ocasiones son en las que esto se hace. Y fíjense acá, el Acuerdo Plenario 4 de 2015 que tienen en pantalla señala básicamente que es un deber del juez. No es un tema de que solamente, por ejemplo, el abogado debería hacerlo en el contrainterrogatorio, sí, debería preguntar, sí, por supuesto. Debería hacerlo a través de la pericia de parte para cuestionar esos métodos científicos, por supuesto. Pero el juez no es un convidado de piedra, ¿no es cierto? No es un expectante del juicio oral. El juez tiene que ser activo también. No es solamente que escucha las preguntas del fiscal y las preguntas de las demás partes procesales y él no tiene que preguntar nada más allá de alguna cuestión aclaratoria. No, también tendría que preguntar cuestiones como estas, importantísimas para un caso y darle o dotar de mayor solidez a, eh, a determinadas pericias. Todos sabemos que en Perú tenemos pocos peritos y que además esos pocos peritos no son en realidad muy especializados que digamos, ¿no? Que tienen mucho tiempo realizando pericias no los hace necesariamente especialistas en la materia. Un ejemplo, eh, las pericias, eh, las pericias contables. Los peritos contadores para casos de colusión, de peculado, que tienen un objetivo específico, muchas veces ingresan también a analizar normas, a interpretar normas de carácter administrativo, pero normas al fin y al cabo, como la ley de contrataciones del Estado. Y claro, ellos dicen, bueno, tengo cursos sobre las contrataciones públicas y esos cursos me avalan a mí como para tener conocimiento respecto a las infracciones o no infracciones de las normas en las contrataciones públicas. Sin embargo, al tratarse de normas, los que interpretan normas siempre somos los abogados. Para eso nos hemos formado. Vamos a una universidad para saber poder interpretar una norma de manera eh, o la manera más correcta posible, ¿cierto? Pero sucede que un contador, al final de cuentas, también hace interpretaciones de normas, ¿no? Y esa es una cuestión que yo siempre cuestiono en los casos que me tocan sobre corrupción o peculado y hay este tipo de informes. Eh, Todavía no se ha generado una discusión a nivel de sentencias. Espero tener la oportunidad de un momento elaborar una casación sobre este punto en cuestión, pero por el momento la cuestión es de que sí, los peritos contadores son los que precisan sobre si hay una infracción sobre las contrataciones del Estado o no, cuando lo que yo considero es que deberían ser, por ejemplo, los abogados especialistas en cuestiones administrativas y en contrataciones del Estado. Hay abogados especialistas en contrataciones del Estado, porque hay abogados especialistas en distintas materias, penalistas, civilistas, abogados en contrataciones del Estado. ¿Quién tendría mayor especialidad, o mejor dicho, quien sí tendría la especialidad sobre la interpretación de determinada norma de contratación pública? Entonces, yo creo que esa situación siempre debe ser analizada también en los juicios orales, ¿no? El acuerdo plenario eh, 2-2007 habla sobre la pericia no ratificada en juicio. Es un acuerdo plenario
ya de hace mucho tiempo, ¿no? Y que se elaboró o se realizó en base al Código de Procedimientos Penales del 40. Sin embargo, hay jurisprudencia actual que también lo está aplicando para efectos del nuevo Código Procesal Penal, que bueno, ya de nuevo ya no tiene mucho tampoco, hasta del 2004, eh, pero este acuerdo plenario señala básicamente que en determinados casos se puede excepcionar la obligación de la concurrencia del perito como órgano de prueba a nivel de juicio oral. Porque dice, bueno, si es que no lo has cuestionado, si no tienes ningún cuestionamiento previo, entonces, ¿cuál es la necesidad de que el perito concurra a juicio oral? Básicamente, esa es la lógica del Acuerdo Plenario 2-2007, y esa lógica ha sido plasmada también en nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, en específico, la casación 1021-2018. Esta casación, en el fundamento 15, citando precisamente el acuerdo plenario antes mencionado, dice lo siguiente: en este punto es de precisar, conforme a lo establecido por las salas penales de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2007, que si las partes no interesan la realización del examen pericial ni cuestionan el dictamen pericial, expresa o tácitamente lo que presupone el previo conocimiento del dictamen y su acceso a sus fuentes, es obvio que su no realización en nada afecta el derecho a la prueba ni los principios que la rigen. A ver, pregunto, ¿no se lesiona, por ejemplo, el derecho de defensa de la persona, del imputado? Bueno, es decir, lo dejan todo en manos del abogado, ¿no es cierto? Esto se plasma en una idea de que cada abogado defensor, o todos los abogados defensores, digamos, siempre cuestionamos bien, ¿no? Y eso no es cierto. No todos los fiscales tampoco acusan bien, no todos los jueces tampoco condenan bien, y de igual manera, porque todos somos humanos, no todos los defensores cuestionan bien o de manera oportuna, por lo menos, en este caso, las pruebas periciales. Entonces, lo que nos está haciendo la Corte Suprema aquí es cerrar las puertas de un cuestionamiento que recién pretendemos ingresarlo a nivel de juicio oral, bajo la lógica de que si no se cuestionó antes de juicio oral, ya no puedes cuestionarlo ahora. No es necesario que venga el perito y que sea interrogado. Digamos que tú tienes el caso como abogado defensor recién a nivel de juicio oral, elaboras tu estrategia de defensa, ves muchas falencias en la pericia oficial y necesitas contrainterrogar al perito para justamente tratar de restar credibilidad o advertir o revelar, hacer visibles los defectos de la pericia que tiene ese peritaje, ¿no es cierto? Ante los ojos y los oídos del juez, quien es, al final de cuentas, quien va a tomar la decisión. Pero la Corte Suprema nos dice, bueno, no es importante, ¿no? Si no lo cuestionaste antes, por más que quieras cuestionarlo ahora, ya no tiene sentido, dejémoslo ahí. Además está el Acuerdo Plenario 2-2007, que si bien es elaborado en base, al Código Procesal, al Código de Procedimientos Penales antiguo, también es aplicable a las nuevas reglas del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Me parece un total despropósito, me parece que eso vulnera flagrantemente el derecho de defensa, porque primero hay una obligación de que todos los peritos concurran a juicio oral. Y si el perito no concurre a juicio oral, se le trae compulsivamente. Y si éste recién no es ubicado porque de repente falleció, porque de repente quedó gravemente enfermo, de modo que no pueda explicar sus conclusiones periciales, ¿no es cierto? Existe algún impedimento que precisamente restrinja su capacidad cognitiva, solamente ante esos supuestos podría ya prescindirse del órgano de prueba pericial. Y recién ahí, solamente ahí, podríamos dar lectura al documento.
¿no? Solamente ahí no podría tener mayor fuerza probatoria. Solamente en esas situaciones podríamos darle mayor fuerza probatoria al documento pericial sobre el órgano de prueba. La regla, considero yo, es que siempre concurra el perito a juicio oral para que éste dé sus explicaciones y pueda ser contrainterrogado por la defensa. Algunos casos más específicos en la jurisprudencia. El recurso de nulidad 661-2023 nos trae la siguiente pregunta. ¿Las pericias oficiales tienen mayor valor probatorio que las pericias de parte? Una situación que ya les venía diciendo hace un momento, ¿no? Sucede en este recurso que existían dos tipos de pericias, ¿no? La oficial y la de parte, y la Corte Suprema, citando incluso jurisprudencia de la Corte Española, de la Corte Suprema Española, nos dice lo siguiente, y acá hay una cita de la Corte Española: la pericia judicial se antoja más objetiva e imparcial que la pericia de parte, la cual adolece de excesiva complacencia para quien la contrató. En esa misma dirección, esta alta corte asumió dicha posición y estableció que, ahí viene la Corte Suprema peruana a citar su propia, un pronunciamiento anterior, que es el recurso de nulidad 324-2019, que en algún momento también lo compartí en mis redes sociales. ¿Y qué señalaba este recurso de nulidad anterior, que es, digamos, el primer pronunciamiento sobre este punto? Por un criterio de confiabilidad, otorga un valor preponderante al peritaje oficial, pues es idóneo per se para formar convicción y su contenido debe prevalecer, en principio, sobre el peritaje de parte, que como tal ha sido designado para defender los intereses de quien lo propone, premiando la objetividad y fundamentación científica y técnica y o empírica del dictamen por encima del sujeto que lo haya emitido. Lo que les venía diciendo hace un momento, ¿no? Incluso el acuerdo plenario 4/2015 dice que no se tiene que tener en consideración si es pericia de parte o pericia oficial, pero contrariamente a su propio acuerdo plenario, ahora con el recurso de nulidad 661-2023 y el anterior 324-2019 y por ahí uno y otro más que hay en el mismo sentido, nos dicen, bueno, hay que otorgarle mayor fiabilidad a la pericia oficial. ¿Por qué? Porque proviene del Ministerio Público y el Ministerio Público ya tiene objetividad per se, ¿no? Pero lo que les venía diciendo, y ya también hay un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de advertir de que el Departamento de Pericias, en este caso, el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, eh, forman parte del Ministerio Público, y el Ministerio Público es una parte procesal. Lo ideal es que las pericias oficiales, para hacer en sentido estricto una pericia oficial, objetiva, imparcial, sea por parte de un organismo totalmente autónomo e independiente del Ministerio Público, que es una parte procesal. Y fíjense acá, en esta jurisprudencia, por ejemplo, en esta sentencia de la Corte Suprema, los jueces supremos nos dicen, bueno, hay que darle mayor fiabilidad porque tienen mayor objetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el perito de parte es contratado por el imputado y su abogado defensor, entonces ya carece de objetividad porque ha sido contratado y le están pagando. Pero claro, es lo mismo con el perito, con el médico legista, es básicamente lo mismo. ¿Quién le paga? El Estado. ¿Y bajo el poder disciplinario de quién está? Bajo el poder disciplinario del Ministerio Público, ¿cierto? Entonces, ¿se puede generar ahí algún sesgo? Podría ser, pero a priori podríamos señalar eso específicamente, tendríamos que analizar la pericia, ¿no? Pero no por eso la vamos a descartar. Entonces, la pericia de parte, con la misma lógica, tampoco se puede descartar por el simple hecho de que ese perito ha sido contratado, ¿no? Y se le paga. De lo contrario, pues, bueno, pónganos los grilletes a todo el mundo y llévenos a prisión de una vez, ¿no? Porque básicamente nos están quitando
varias opciones de defensa, como en este caso aportar pericia de parte. La casación 3207-2022 nos trae la siguiente problemática sobre las pericias del CEN, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, que realiza pericias psicológicas, por ejemplo, ¿no? A mujeres maltratadas. Hubo un debate hace un tiempo sobre este punto, en el sentido de que si esas pericias del CEN tenían valor probatorio o no, en el entendido de que las psicólogas o psicólogos del Centro de Emergencia Mujer no contaban con las herramientas necesarias y las pericias que elaboraban, tenían a lo mucho 2 páginas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pericias del SEM. Yo sí he tenido de ver pericias del SEM en muchas ocasiones, cuando trabajaba en el Ministerio Público y luego como abogado defensor, y no habían cambiado mucho, en el sentido de que solamente transcribían 1 o 2 párrafos de supuesta narración de parte de la víctima y luego, sin más, salían emitiendo conclusiones, ¿no? Sobre cuál era el perfil, si había afectación o no había afectación, y la pericia básicamente no explicaba nada, ¿no? Había un hecho y luego una conclusión, pero lo que había en medio, la explicación sobre cómo llega a esa conclusión, no existía para nada, ¿no? ¿Qué instrumentos aplicó? ¿De qué manera llega a esa conclusión? No nos decía absolutamente nada. Entonces, por eso es que se decía que las pericias del CEN no tenían ningún valor probatorio. Básicamente por eso, no porque venían del CEN, que en realidad ya podía calificarse como una parte procesal también, ¿no? Sino básicamente por eso, por la deficiencia de la estructura precisamente de esos informes periciales, ¿no? Ya que el código exige precisamente que se cuente con los instrumentos y metodología con que se utiliza y se explique, se fundamente del por qué se llega a determinadas conclusiones, y nada de eso había en esas pericias. Ahora, ¿qué nos dice esta Corte Suprema? El cuestionamiento del recurrente se centra en que el perito que suscribió el informe psicológico no pertenece al Ministerio Público. Sin embargo, como este Tribunal Supremo precisó anteriormente, el hecho de que el informe haya sido suscrito por una perito adscrita al CEN y no lo haya ratificado en el juicio oral no afecta su validez, situación que también fue analizada en la propia sentencia de vista. Es decir, en este caso no había una pericia, por ejemplo, de parte de medicina legal, ¿no? De una perito psicóloga forense, sino únicamente de la primera institución que actúa justamente en este tipo de casos, que es el Centro de Emergencia Mujer, porque son a los primeros que llaman también generalmente la policía. Entonces, ahí pasa por una evaluación de parte de una psicóloga de este centro de emergencia. Y esta psicóloga emite un informe pericial, ¿no? Y solamente se contaba con ese informe psicológico, no había una pericia psicológica adicional. Entonces, se cuestionaba la validez de esta. Pero como decía al inicio, no importa de dónde venga la pericia, ¿no? Si es del Ministerio Público, del Centro de Emergencia Mujer o del parte del imputado, lo que importa es la solidez precisamente de esa pericia. Y esto con enlace a lo que dice el Acuerdo Plenario 4/2015, que en realidad sienta las bases para todo, ¿no? No es de dónde viene, sino lo que dice y cómo lo dice. Ese es el punto clave para otorgar valor probatorio o peso probatorio a una determinada pericia. De modo que, evidentemente, mi posición es que las pericias del CEN o los informes periciales del CEN no son per se inválidos, ¿no? Pueden valorarse, por supuesto que sí, siempre y cuando éstas cumplan con la fundamentación respectiva o la explicación respectiva sobre cómo es que arriban a esas conclusiones y sobre todo que esta perito o este perito del CEN concurra a juicio oral, que al parecer acá no ha concurrido, dice, y no lo haya ratificado en el juicio oral, o sea, se entiende que no concurrió a juicio. No concurrió a juicio y encima valoraron la pericia, ¿no? No cuestiono de que se haya tomado en cuenta la pericia del CEN, no. Lo que cuestiono es de que ésta se haya tomado en cuenta cuando el perito, a pesar de la deficiencia de la estructura de esta pericia, como son todas las del CEN,
no concurrió a juicio oral para que por lo menos dé explicaciones sobre esas conclusiones, ¿no? Pero claro, la Corte Suprema últimamente está en ese entendido de que la ratificación pericial, si es que no ha sido cuestionada antes, esa pericia ya no es necesaria, ¿no? De lo cual, por supuesto, no estoy de acuerdo. El recurso de nulidad 199-2023 nos trae el siguiente planteamiento. Más que todo sobre un tema conceptual, ¿no? ¿Es una pericia de parte o es un informe de parte? Nos dice la Corte Suprema lo siguiente: por tanto, los certificados médicos legales cuestionados por la defensa mantienen su validez probatoria y su aptitud corroborativa. Distinto es el caso de los informes médicos de parte, que en el presente caso no constituyen una pericia en estricto sentido, sino son informes que contienen una apreciación particular sobre las conclusiones de los peritos oficiales. Además, el médico que las elaboró carece de experticia en la realización de los certificados médicos legales. En consecuencia, esas pruebas de descargo no generan credibilidad sobre su contenido. Dos cuestiones, ¿no? Primero, el tema de el concepto. Sí, es cierto, cuando se trata únicamente de un cuestionamiento sobre una pericia ya elaborada, ¿ya? Eh, ya no se llama pericia propiamente dicha, sino solamente es un informe pericial de parte, porque ya existe una pericia. Es decir, el informe pericial se hace sobre una pericia ya existente, la pericia oficial. Y la pericia de parte es la que, por ejemplo, es en la que concurre tanto el perito oficial y el perito de parte al mismo tiempo a las fuentes para recién elaborar la pericia. En ese momento sí podríamos hablar de una pericia de parte y una pericia oficial, ¿no? Mientras que si es a posteriori, después de haberse elaborado la pericia oficial, entonces, y tu perito de parte, o el perito que tú has contratado como defensa, eh, lo que viene es a cuestionar ya una pericia preexistente, entonces ahí solamente es un informe pericial de parte. Y la segunda cuestión es que por lo menos en este caso, por ejemplo, eh, de este recurso de nulidad 199-2023, dice lo siguiente, ¿no? Conclusión del perito oficial. Además, el médico que las elaboró carece de experticia en la realización de certificados médicos legales. Es decir, lo que evalúa en este caso es el nivel de conocimiento, experticia, que tenía el perito en este caso concreto, ¿no? De modo que ahí sí saludo la decisión porque por lo menos se supone que ha evaluado el conocimiento técnico o científico que tenía este perito en este caso concreto, ¿no? Más allá de si es de parte o no es de parte, eso es irrelevante desde mi punto de vista. Lo que siempre se debe tener en consideración son la solidez de sus conocimientos. El recurso de nulidad 617, fíjense ustedes, nos trae el siguiente cuestionamiento sobre la pericia psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que se cuestionaba es si el número de sesiones podría dar mayor o menor validez a una pericia psicológica. Es decir, la guía del Instituto de Medicina Legal señala, por ejemplo, que se deben realizar o se recomienda que se deben realizar 4 sesiones de 1 hora, por lo menos, cada sesión de 1 hora sobre los aspectos psicológicos, ¿no es cierto? Con la víctima. Pero ¿qué ocurría en este caso? Que las sesiones fueron menos, como ocurre en muchos casos en realidad, ¿no? La mayoría de los casos solamente son 2 sesiones, ¿no? Eh, en la primera, en la cual puede participar la defensa, está el abogado defensor, está el fiscal, está el juez, todas las partes procesales y por supuesto en otro ambiente está el psicólogo con la víctima y él es el que filtra las preguntas que son realizadas por las partes procesales. Pero en la siguiente sesión ya es en privado, es en reserva. Y en la siguiente sesión ya no ingresan las partes procesales, es solamente el psicólogo con la víctima. En la mayoría de los casos se ve que solamente son 2 sesiones, ¿no? La primera que les estoy mencionando, donde participan todos, y la segunda donde ya es reservada.
pero la guía señala que, o recomienda por lo menos que deberían ser 4. ¿Qué es lo que dice este recurso de nulidad? Asimismo, la validez de una pericia psicológica no depende exclusivamente del número de sesiones realizadas. Aunque la guía del Instituto de Medicina Legal recomienda 4 sesiones de 60 minutos, el incumplimiento de esta directiva no invalida automáticamente la pericia. Para cuestionar su valor probatorio se deben demostrar circunstancias que exijan imperativamente sesiones adicionales. En el presente caso, la pericia mantiene su valor probatorio, pues ratificaron, los peritos ratificaron y explicaron sus conclusiones sin que estos fueran refutadas desde una perspectiva científica. A ver, es cierto que no necesariamente el número de sesiones, si es mínimo, podría invalidar la pericia. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no hay que tomar tampoco esta jurisprudencia eh, en el sentido de que si se hacen en menos sesiones ya es 100% válida, ¿no? O fiable, más que válida. Porque dependiendo del caso concreto, la misma jurisprudencia lo señala, podríamos nosotros eh, suponer que podría restarse fiabilidad a la pericia ante un hecho muy grave eh, que conlleve, por ejemplo, no sé, a ver, se trate de un hecho en el cual, por ejemplo, se ha realizado la violación a una menor de edad en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a poner 10 ocasiones. Vamos a forzar el ejemplo. Digamos que son en 10 ocasiones, o sea, estamos hablando de 10 hechos, y solamente se tratan dos sesiones, ¿cierto? La primera en la que participan todas las partes y la segunda en la que es en reserva. Pero se trata de un hecho muy grave sobre el cual en la misma pericia no se ofrecen muchos detalles. Sería necesario ahí que se hubiera realizado una, un informe pericial o una pericia oficial, psicológica, con mayores sesiones, ¿hubiera sido importante? Yo creo que sí. Por eso es que la guía del Instituto de Medicina Legal recomienda, y no es una recomendación al vacío, ¿no es cierto? Esa recomendación precisamente tiene una base lógica para que ésta se realice en 4 sesiones, pero vemos que la excepción se ha convertido en la regla, es decir, hay una recomendación de que se haga en 4 sesiones y podemos entender que excepcionalmente podría realizarse en menos, por supuesto que sí, hay casos que pueden ameritarlo, casos sencillos, ¿no? Lesiones, lesiones psicológicas, por ejemplo, ¿no? De un solo hecho. Eh, pero hay otras ocasiones, hay otras situaciones, hay otros hechos que ameritan mayor profundidad para llegar precisamente a establecer el perfil psicológico de la parte agraviada y poder entrar a escudriñar y poder saber cuál es el fundamento para llegar o arribar a una conclusión de que se tiene una afectación psicológica producto de precisamente los hechos que se atribuyen al imputado, ¿no? Entonces, yo considero que no es que esta sentencia de la Corte Suprema nos cierre las puertas a que si se trata de 2 sesiones ya es de por sí válida. Yo no hablaría de validez precisamente, sino de fiabilidad, ¿no? ¿Qué tanta confianza me puede generar una pericia sobre un hecho tan grave y tan complicado, tan complejo, que se realizó solamente en 2 sesiones y cuyo informe pericial solamente es, evidentemente genérico, ¿no? ¿Cómo es que puedo confiar en ese tipo de pericia? Yo creo ahí que el valor probatorio va restándose poco a poco, ¿no? Con eso. Por supuesto que unido a otros contraindicios podríamos nosotros generar un argumento de defensa más sólido. La Apelación Suprema 285 nos trae el siguiente cuestionamiento. ¿Hay un deber de parte de los jueces de realizar el debate pericial ante pericias contradictorias? Por supuesto que sí. Muy pocas veces ocurre que el juez
de oficio, como se dice, ¿no? Aunque en realidad es su deber. Este tema de oficio suena a veces a que, bueno, en el decurso del juicio oral recién se puede percatar de ello, ¿no? Pero al inicio del juicio oral tú puedes ver que existen dos pericias, ¿no? Una que dice A y la otra que dice B sobre el mismo hecho. Y tú como juez ya podrías desde ese momento saber que debería existir un debate pericial, a pesar de que la fiscalía, que nunca lo pide, no lo pide, ¿no? A pesar de que el abogado defensor no lo cuestiona, no lo menciona. Como juez de juicio, como juez de fallo, tienes el deber, por el deber de esclarecimiento, el principio de deber de esclarecimiento, de realizar ese debate pericial para precisamente tener un mayor panorama sobre cuál de las dos conclusiones periciales voy a otorgarle mayor peso probatorio y de esa manera fundamentarlo en mi sentencia, ¿no? Como juez. De modo que esta sentencia de la Corte Suprema es importante, ¿no? Y nos dice lo siguiente, y nos recuerda además un imperativo normativo. La norma del Código Procesal Penal ya exige al juez esto. Así las cosas, no se cumplió con realizar el debate pericial como está exigido en el artículo 181.2 del Código Procesal Penal. Los términos y aportes de las pericias merecían, en este caso, un debate amplio y preciso sobre los puntos discrepantes. ¿Qué había pasado en este caso? Fue el perito oficial, a juicio oral, fue interrogado. Fue el perito de parte al juicio oral y también fue interrogado. Los dos fueron interrogados sobre sus pericias, pero ninguno de los dos fue cuestionado sobre la pericia del otro. Y además de eso, de que ninguno de los dos fue cuestionado sobre la pericia del otro, es decir, solamente lo dejaron hablar sobre su pericia. Básicamente eso pasó. Cada uno habló sobre su pericia y no se le hicieron mayores cuestionamientos. No se le cuestionó sobre el otro informe pericial que existía que decía lo contrario, para ver por lo menos qué es lo que podría decirnos al respecto. Y peor aún, no se les convocó para que hubiera un debate de estos dos peritos y discutieran precisamente sobre esos puntos en conflicto. Y de esa manera dar mayores luces al juez para que éste pueda resolver el caso. A pesar de esa omisión, el juez resolvió el caso sin tenerlo en cuenta. De ahí que la Corte Suprema dice que se infringió un precepto normativo de carácter procesal, ¿no? El 181.2. Luego dice, queda claro que frente a un informe pericial de parte con conclusión discrepante, como ocurrió en el caso, el perito oficial debe pronunciarse sobre su mérito. Cita el 180.2, que habla que en la preliminar o la preparatoria, si ya existe un informe pericial de parte que cuestiona la pericia oficial, en ese caso se le corre traslado al perito oficial para que éste pueda absolver, ¿no? Y de esa manera pueda decir cuál es su opinión sobre los cuestionamientos que tiene el perito de parte o el informe pericial de parte. Existieron esos documentos, eso es lo peor, ¿no? Existieron esos documentos, pero se realizaron las preguntas como si esos documentos ampliatorios nunca habrían existido y peor aún, ni siquiera se convocó a un debate pericial. La casación 2189-2023 nos dice, nos habla de otro deber del juez, ¿no? El deber del juez de expresar las razones de acoger o no en las conclusiones periciales. Esto es importantísimo, aunque parezca implícito, ¿no? Aunque parezca obvio, lamentablemente no ocurre, ¿no? Encontramos en muchas sentencias, lo he visto cuando he trabajado en el Ministerio Público, lo veo ahora como abogado particular, en distintas instancias, en muchas ocasiones los jueces hacen referencia a la pericia oficial, sí. Colocan extractos de esas pericias oficiales, sobre todo las partes conclusivas, sí, es la parte favorita de los jueces, ¿no? Colocar las conclusiones de los peritos o algunos extractos conclusivos de los peritos que fueron como respuestas a nivel de juicio oral. Sin embargo,
no se hace una explicación de por qué se le está dando mayor valor probatorio o por qué se le está dando fiabilidad o solidez a la conclusión de ese perito. Es decir, tendría que enlazarse con otras pericias o con otros testimonios o con otros documentos para dar solidez precisamente a la teoría que ha acogido el juez, ¿no? Se acogió la teoría del Ministerio Público o de la defensa eh, con alguna de las pericias, ¿no? De oficial o de parte, ¿por qué es que estimó una y desestimó la otra? Sobre todo cuando hay dos, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, estimó una y desestimó la otra, pero no explicó por qué, y peor aún, a nivel de juicio oral, ni siquiera los convocó para un debate pericial. En este caso, digamos que existe un debate pericial, pero ni siquiera se explica por qué, a pesar del debate pericial, se le está dando mayor fiabilidad a la versión de uno de los peritos y no al otro, ¿no? Entonces, se tiene siempre que explicar esto de cara al deber de motivación de las resoluciones judiciales. Muy bien, bueno, hay muchísima jurisprudencia en realidad sobre este tema. Espero en alguna otra oportunidad poder ampliar todos estos puntos y generar mayores puntos de discusión. Espero que haya sido provechoso y si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza y gustoso de responderla, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor Frank. Tenemos la pregunta de nuestro doctor Darwin. Estimado doctor. Sí, muy buenas noches, doctor Frank. Mucho gusto en escuchar su clase y, bueno, las garantías jurisprudenciales que nos ha indicado, muy buenas, interesantes. Doctor, bueno, es en relación a la pericia, bueno, en un caso concreto, vengo asumiendo la defensa de un caso X, en un delito contra la libertad sexual, en la cual está vinculado al delito de violación sexual. Y el tema está en que yo asumo este caso en juicio. Asumo en juicio y ya bueno, ya se está dando la actuación probatoria y hablando en relación a las pericias, en la investigación preparatoria se ha practicado, ¿no? La evaluación psicológica de la menor agraviada y como resultados arroja que no tendría ninguna afectación ni indicador de afectación psicológica, no tiene nada. Y el Ministerio Público en su acusación no ofrece obviamente que esta pericia porque no le conviene. Solamente ofrece el certificado médico legal de integridad sexual. Y bueno, cuando uno asume la defensa, busca de cierta manera, ¿no? Darle una buena defensa, ¿no? a su patrocinado. Pero en este caso, doctor, cuando uno revisa los supuestos de prueba nueva para incorporar, por ejemplo, el tema de las pericias, esta pericia se conocía y no estábamos ante una prueba inadmitida. ¿Cuál sería, doctor, la salvedad, o en este caso, qué puede hacer la defensa técnica para poder incorporar esta pericia psicológica que sí conviene, ¿no? En este caso, al encartado, al acusado. Ya, Esa una sería. pregunta antes de contestar. ¿Qué delito era exactamente? Violación sexual de menor de edad. Violación de menor. ¿Edad Sí. de la víctima? Unos 13 años. 13 años. Ujú. Ya, bueno, asumo que el reconocimiento médico legal señalaba pues que sí había, eh, digamos, afectación a su integridad sexual, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, en principio hay que tener en cuenta que si se trata de un delito de violación sexual y peor aún si es de menor de 13, ¿no? De 13 hacia abajo, eh, digamos, poca fuerza va a tener la afectación psicológica, porque se trata de violación presunta. Entonces, quizá podrías enfocar el caso en cuanto al tema del consentimiento. Vas a decir, bueno, es violación presunta, a los 13 años el consentimiento no es válido, es cierto, sin embargo estás en el límite ya para los 14, ¿no? El factor cultural podría ser un tema que podrías evaluar, no sé de qué zona sea, pero a veces es un tema importante, el error de tipo también, porque si tiene 13, estaba a meses de cumplir 14 y en los 14
ya podría consentir el acto sexual. Pero bueno, eh, el tema de la pericia psicológica podría ser un factor importante para tu caso, sí, podría ser un contraindicio. Ahora, ¿cómo lo ingresas si es una pericia que ya se conocía desde la preliminar o la preparatoria? ¿Hay una omisión ahí de parte de la defensa anterior? Sí, por supuesto. No lo ingresó a nivel de intermedia, ni como de la manera regular, ni como prueba tardía tampoco. Como prueba nueva es imposible, no da los requisitos, pero sí podría ser como prueba de oficio. Pero ojo ahí, la prueba de oficio solamente tiene relevancia y podría ser aceptada, obviamente a final de la actividad probatoria, siempre y cuando de precisamente de la actuación de todas las pruebas, de los órganos de prueba, del interrogatorio de los órganos de prueba, de la lectura y discusión de todas las documentales que había en el caso, podría fluir la necesidad de que esa pericia que tú señalas, ese contraindicio que tú tienes, pueda sumar a los otros contraindicios que tú quizás has presentado o has revelado que las pruebas que tenía Fiscalía son más débiles, ¿cierto? Se han debilitado. Y esa pericia puede aportar precisamente a tu teoría del caso, ¿no? A tu teoría defensiva. En ese escenario y bajo una argumentación más detallada, enfocada en ese punto, yo creo que podría aceptarse una pericia de oficio, ¿no? Es posible hacerlo. Hay algunos jueces que tienen ya la tendencia a que una vez que termina la última documental, preguntan si es que se puede, si es que alguna de las partes quiere ofrecer de manera oficiosa, aunque el término suene contradictorio, porque una prueba de oficio es porque el propio juez se da cuenta de que es necesario, pero hace la pregunta, ¿no?, de que si alguna de las partes quiere activar sus facultades oficiosas. Y otros jueces no hacen esa pregunta, pero tú como abogado defensor podrías hacerlo en base al artículo pertinente, ahorita no recuerdo, eh, para que se activen las facultades oficiosas del juez y bajo esa fundamentación puedas incorporarlo. Ojo, no digo que en solitario esa prueba pueda dar un vuelco a tu teoría, pueda dar un vuelco al caso, ¿no? A favor de tu patrocinado. Lo que digo es que si tú tienes otros contraindicios que ya has presentado en ese juicio, este podría sumarse a todos los otros y ahí sí podría tener especial trascendencia para que el juez te lo pueda aceptar. De esa forma yo considero que ahí sí, en ese caso específico, podría plantearse. Sí, doctor, una última consulta en relación también al tema de la pericia. En este caso concreto también, el certificado médico legal de integridad sexual arroja que tiene una lesión y menial antigua. Y bueno, en la declaración en cámara Gesell, que es la prueba principal matriz, ¿no?, que sustenta la acusación, la menor agraviada señaló que había tenido un enamorado durante un año y casi es paralelo con el tiempo de los hechos. Y por ahí viene justamente una pregunta que cuando todavía no se actúa, no se examina al médico legista, científicamente se puede determinar la antigüedad de una lesión al himen, o sea, podría decirte un año, medio año, ¿pueden enseñar los peritos? No, no. Si no me equivoco es hasta 7 días y es un estimado también, no es exacto, es solamente un estimado. Hasta mayor a 7 días ya se considera antiguo. Entiendo, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Darby. Doctor, también tenemos preguntas a través del chat del Zoom. El doctor Alonso Peña nos hace la siguiente pregunta. Maestro, ¿cómo debe el juez valorar el informe pericial? ¿Está obligado a seguir las conclusiones del perito? No, bueno, como venía señalando en la ponencia, ningún juez está obligado a seguir las conclusiones de ningún perito, ni el oficial ni el de parte. Eh, Cuando el juez decide tomar como fundamento de su decisión una de esas dos pericias, tiene el deber de explicar por qué es que está otorgándole mayor peso probatorio a esa conclusión pericial, ¿no? Sea la del Ministerio Público o la de parte.
tiene que justificarlo, no porque sea una pericia oficial o porque sea una pericia de parte, sino precisamente porque él considera que existe mayor solidez y argumentación científica sobre sus conclusiones. Él tendrá que exponer precisamente, explicar por qué es que arriba a esa conclusión de condena basada en esa pericia, ¿no? Evidentemente jamás va a estar sujetado a ninguna pericia, porque de lo contrario ya no sería un juez, ¿no? Y todo siempre se limitaría a un perito, lo cual es equivocado. La pericia es solamente un indicio más, solamente es un indicio más. Que pueda tener cierta trascendencia en determinados casos es otra cosa, pero eso no significa que sea específicamente determinante para el juez, ¿no? Siempre el juez es el que puede valorar qué pericia puede otorgarle mayor peso probatorio, o de repente considera que ninguna de las dos sacia precisamente sus cuestionamientos a través de el examen de todas las pruebas que ha tenido en el juicio oral, y las descarta ambas, ¿no? Y de repente tiene una tercera postura sobre el caso concreto, pero siempre con la justificación en base al deber de motivación de las resoluciones. Muchas gracias, doctor Frank. Tenemos otra pregunta del doctor Kenji Russell. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Hay alguna sanción al perito que no acredite veracidad en las conclusiones de su pericia frente al proceso en la etapa de juicio como parte de la defensa técnica de la agraviada, como por ejemplo en delitos contra la libertad sexual? A ver, que no acredite veracidad, entiendo que se refiere a que se pueda luego encontrar algún aspecto falso en su pericia. Entiendo de esa manera la pregunta. Si es que luego del juicio oral o en el transcurso del mismo se puede evidenciar que el perito ha falseado algún dato, ¿cierto? O que emite conclusiones en base a datos falsos, esto tendría que ser comunicado al Ministerio Público para que se investigue, y se tendría que evidenciar a través de un incidente al juez de juzgamiento de que esto está ocurriendo. Evidentemente tienes que tener una base probatoria para que lo señales. No se trata únicamente del parecer de la defensa, sino que tiene que existir otra documental, o de repente a través de otro testigo o de otro perito se puede evidenciar la falsedad del anterior. Solamente de esa manera podríamos estar ante esa situación en la que se tendría que comunicar de que se estaría posiblemente ante la comisión de un delito, y de esa manera iniciarse una investigación en ese sentido, ¿no? Y también, en tu caso concreto, podría restarle valor probatorio. Muchas gracias, doctor Frank. El doctor Percy nos hace la siguiente pregunta. Doctor, ¿existe una casación que puedes ofrecer una prueba aduciendo estado de indefensión? Estado de indefensión. Me imagino que se refiere a la defensa ineficaz. Bueno, existen varias en realidad, ¿no? La primera, no tengo todos los números de las casaciones en la mente, pero los invito a buscar en mi grupo de Telegram, que es más fácil. Ahí hay un buscador, colocan defensa ineficaz y podrán encontrar con mayor facilidad todas aquellas resoluciones que yo he podido colgar en mi grupo, que hablan sobre ese tema. Así que existen varias. La primera, que si no me equivoco, el número era 687-2016, creo. Esa fue la primera, el primer pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto a la defensa ineficaz, que advirtió una defensa ineficaz a nivel de control de acusación de un abogado particular, que no fue advertido por el juez de investigación preparatoria, no fue advertido por los jueces de juzgamiento, no fue advertido o no fue tomado en cuenta tampoco por los jueces de apelación, y recién a nivel de la Corte Suprema sí lo tuvieron en consideración, y en base a eso tuvieron que anular todo el proceso hasta retrotraerlo a la etapa intermedia, justamente por, digamos, una imprudencia de parte del abogado defensor al momento de el ofrecimiento de medios probatorios en esa etapa.
Muchas gracias, doctor Frank. Tenemos una última pregunta de la doctora Gina Salinas. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. En caso de no haber sido debidamente notificado la pericia de oficio, la pericia psicológica de la agraviada a la fecha, la investigación preparatoria ya concluyó. ¿Qué acciones puede realizar la defensa del investigado? Disculpe, hubo una interrupción. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Doctor, yo también no he logrado entenderlo bien, doctor. Voy a volver a repetir. A ver. En caso de no haber sido debidamente notificado la pericia de oficio, la pericia psicológica de la agraviada, a la fecha, la investigación preparatoria ya concluyó. ¿Qué acciones puede realizar la defensa del investigado? Bueno, entiendo que se refiere a la pericia oficial, que no fue notificada o no le corrieron traslado a la otra parte. Le entiendo así la pregunta, ¿no? Si se trata de esa situación en el sentido de que la pericia oficial ya realizada, por ejemplo, vamos a suponer el reconocimiento médico legal ya se realizó y estás a un mes de concluir la investigación preparatoria, no se corrió traslado a la defensa y ya se está emitiendo el requerimiento de acusación, ¿hay una vulneración al derecho de defensa? Sí, sí, por supuesto, porque el código ordena a que se corra traslado de todas las pericias una vez que éstas son realizadas. Se corre traslado a todas las partes y esas partes precisamente tienen el tiempo necesario para poder ofrecer un informe pericial de parte y luego de ese informe pericial de parte, incluso el perito oficial debe expresar las explicaciones correspondientes en base a los cuestionamientos que hace el perito de parte, ¿no? De modo que ahí sí hay una vulneración al derecho de defensa. Muy bien, estimado doctor Frank Valle Odar, agradecemos su valiosa participación y el generoso compartir de su conocimiento, doctor. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica y esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. A todos nuestros participantes, gracias por su asistencia y activa participación. Fue un honor acompañarlos esta noche y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos, gracias también.